A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que de verdad mueve los hilos del aprendizaje? Solemos pensar en libros, en temarios, en profesores, pero hoy vamos a bajar a la sala de máquinas, a ese lugar invisible de la mente para descubrir qué emociones, qué deseos y qué relaciones son el verdadero motor que define cómo aprendemos. Seguro que esta sensación nos suena a todos. Esa frustración, ¿verdad?, cuando un concepto parece que se resiste, por más que le demos vueltas. O todo lo contrario, esa conexión casi mágica con una asignatura que nos atrapa. Pues bien, no es solo una cosa de ser más o menos listo. Hay algo mucho más profundo en juego. Una fuerza que sin que nos demos cuenta nos impulsa o nos frena. Y es justo aquí donde entra el psicoanálisis. Pero ojo, no como una terapia de diván para el aula, sino más bien como unas gafas, una herramienta de análisis. Nos permite levantar el capó y ver que aprender no es un acto frío y racional. Es un proceso donde se mezclan nuestras emociones, nuestra historia personal y nuestros deseos más ocultos. Venga, empecemos con una idea que puede que al principio nos vuele un poco la cabeza. ¿Y si nuestra capacidad de pensar no fuera algo que nace, sin más, dentro de nuestro cerebro? Pues la primera clave que nos da el psicoanálisis es precisamente esa. Nuestra mente se construye desde el minuto uno en relación con otra persona. A ver, imaginemos un bebé. El bebé llora, no sabe lo que le pasa. Es el otro, normalmente su madre, su padre, quien le cuide, el que mira y dice, ¿tiene hambre? ¿Será frío? Esa interpretación que viene de fuera es la que empieza a poner orden en el caos interior del bebé. Así, el pensamiento no nace de la nada, sino de esa primera conversación sin palabras. Y claro, esta idea lo cambia absolutamente todo. Esa imagen clásica del estudiante como una jarra vacía que el profesor tiene que llenar de conocimientos, pues se viene abajo. En su lugar, lo que tenemos es un sujeto deseante, o sea, una persona activa, con una historia y con una mente que se ha tejido desde siempre en su relación con los demás. La consecuencia es brutal. El aula deja de ser un simple lugar de transmisión de datos para convertirse en un espacio de relaciones. El vínculo entre profes y alumnos no es un añadido, es el medio por el que viaja el conocimiento. Cada estudiante llega con su mochila de relaciones y eso influye directamente en cómo conecta o desconecta con lo que se le enseña. Vale, ya tenemos la primera pieza. El pensamiento nace del otro. Pero, ¿qué nos empuja a querer saber? ¿De dónde sale esa curiosidad, esa sed de conocimiento que nos hace tan humanos? Pues aquí entra en juego la segunda gran idea de nuestro análisis de hoy. El psicoanálisis le pone un nombre un poco técnico, sí, la pulsión epistemofílica, pero la idea es muy sencilla y potente. Es, básicamente, el motor de la curiosidad, una energía interna que nos empuja a investigar, a preguntar, a querer entender el mundo. Y su origen es alucinante. Pensemos de nuevo en el bebé. Empieza con algo tan básico como el hambre. Siente una necesidad y recibe alimento. Pero en esa experiencia no solo hay comida, hay calor, hay contacto, hay una mirada, hay un extra de placer que va mucho más allá de llenar el estómago. Pues bien, es ese plus, ese deseo que ya no es pura supervivencia, lo que se convierte en el germen del impulso de conocer. Como resume esta idea a la perfección, la curiosidad es nuestro patrimonio. Es algo nuestro, muy íntimo, y no aparece por arte de magia, sino que se enciende con los grandes enigmas de la infancia. ¿De dónde vienen los niños? ¿Qué diferencia hay entre niños y niñas? Esas preguntas existenciales son la gasolina del deseo de saber. Y aquí, claro, tenemos un choque casi inevitable. La curiosidad natural es caótica, salvaje, salta de una cosa a otra, movida por el puro deseo. La escuela, lógicamente, necesita orden, una estructura, un currículo. El gran reto para cualquier educador es que esa estructura no apague la llama de la curiosidad, sino que le dé cauce para que arda con más fuerza. Bien, recapitulemos. Tenemos una mente que se forma con otros y una curiosidad que nos empuja a conocer. ¿Qué es lo que une estas dos fuerzas dentro del aula? La respuesta está en el tercer y último concepto que vamos a explorar, que seguro que nos suena, la transferencia. Dicho de una forma sencilla, la transferencia es como un eco del pasado en el presente. Es ese fenómeno por el cual, sin darnos cuenta, proyectamos en las personas de hoy, en este caso en un profesor o profesora, sentimientos y expectativas que en realidad pertenecen a nuestras primeras relaciones importantes, con nuestros padres, por ejemplo. Esta imagen lo clava. La relación en el aula nunca empieza de cero. El alumno no ve al profe como una figura neutra que solo da información. Inconscientemente, proyecta en esa figura a otras de su pasado. Y de repente, el profesor se convierte en algo más, en un lugar simbólico. El lugar del saber, de la autoridad, del afecto, y eso activa toda una tormenta emocional subterránea.
Y esto tiene unas consecuencias enormes, claro. Una transferencia positiva, cuando el estudiante siente admiración, cariño por el docente, puede ser el motor más potente que existe para aprender. Las ganas de agradar a esa figura se convierten en ganas de estudiar. Y al revés, una transferencia negativa puede levantar un muro y bloquear por completo el acceso a una asignatura. Muy bien. Después de este viaje a las profundidades de la mente, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Pues aquí es fundamental entender que el psicoanálisis nos da una lente para mirar, no un mapa del tesoro con instrucciones. Y esto hay que dejarlo clarísimo. No es una receta mágica. No le va a decir a un profesor qué tiene que hacer el lunes a las 9 de la mañana. Su valor no está en dar soluciones rápidas, sino en algo mucho más profundo, en enriquecer nuestra comprensión de lo que pasa en un aula. Entonces, ¿qué nos ofrece? Pues nos da una perspectiva infinitamente más rica y humana. Nos ayuda a entender que detrás de un no puedo o un no me entra, a lo mejor hay una historia emocional. Nos permite valorar que el vínculo es tan crucial como el contenido. En definitiva, nos invita a ser más empáticos y más conscientes de la increíble complejidad que es enseñar y aprender. Y cerramos con esta pregunta para que nos la llevemos puesta. Si de verdad asumimos que cada estudiante es un sujeto con deseos, con una historia de relaciones que le ha formado y con un impulso por saber qué es único y personal, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entrar en un aula? Quizás el acto de enseñar se parece menos a transmitir información y mucho más a acompañar a otra persona en su propia y fascinante aventura de conocer el mundo.